Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu que nos da la fe para tomar posesión de sus promesas, Él venga sobre todos para que todos tengan conciencia del poder de Dios, el poder que el Espíritu Santo tiene en una persona que oye y obedece su palabra. A mí, me gustaría compartir con ustedes esta palabra, porque nosotros hablamos tanto de la palabra, de la obediencia a la palabra, de oír la palabra, y nosotros sabemos que, infelizmente, para muchos, que no son pocos, que creen en la palabra, pero no tienen la misma creencia para sí mismas. No tienen la fe que agrada a Dios, infelizmente, porque son personas llenas de una religiosidad y por causa de su religiosidad, ellas se creen en lo más profundo del alma, allá, en lo más profundo del corazón, ellas se creen merecedoras. Y ellas, aún creyéndose merecedoras, ellas quedan patinando en las iglesias y no consiguen una vida estable, de cualidad, que Dios promete a aquellos que lo siguen. Dios promete maravillas para aquellos que obedecen. Y obedecer es la manifestación de la fe, la más verdadera manifestación de la fe. Entonces, yo quería compartir con ustedes este texto de Mateo capítulo 8, cuando Jesús entró en Capernaum. Llegó junto a él un centurión. ¿Quién era el centurión? El centurión era un hombre sujeto a autoridades. Él era comandante de 100 soldados, por eso es llamado de centurión. Entonces, él comandaba una tropa de 100 soldados. ¿Qué sucede? Él llegó hasta Jesús y le dijo: Señor, mi criado yace en casa, paralítico y violentamente atormentado. Entonces Jesús le dice: yo iré y le daré salud. Y el centurión respondiéndole dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi tejado, pero apenas dice una palabra, y mi criado ha de sanarse. Pues yo también estoy sujeto, soy hombre sobre autoridad. Yo tengo soldados bajo mis órdenes. Y yo le digo a este: va, y él va. Yo le digo a otro: ven, y él viene. Y a mi criado: haga esto, y él lo hace. Cuando él habló así, Jesús dice, o mejor, Jesús se maravilló. Jesús se maravilló oyendo esto. Él dice a los que le seguían:
en verdad os digo que ni aún en Israel encontré tanta fe. En todo el mundo, ni aún en Israel encontré tanta fe. ¡Qué maravilla! Quiere decir, Israel, que debería ser el ejemplo para el mundo, porque fue el primero en recibir la palabra de Dios, fue el primero en tener contacto con Dios. Yo diría, fue el primogénito de Dios aquí en la tierra. El primogénito. Jesús es el primogénito, Hijo de Dios, pueblo de Dios. Primogénito era el pueblo de Israel. Jesús dice así, ni aún en Israel encontré tanta fe. En el mundo entero, solo en Israel, que debería tener la fe suficiente, no tenía. Y Jesús vio en ese hombre, en ese centurión, que había fe, por la cual Jesús se maravillaba, que es lo que Dios quiere ver. Él quiere, es muy bueno. Él está buscando personas en cuales Él pueda maravillarse, alegrarse, porque la fe agrada a Dios. La fe, este tipo de fe, vea que este tipo de fe no es una fe egoísta, no es una fe para sí, para sus familiares, su marido, su mujer, sus hijos. No. Esta fe que el centurión mostró era para su criado. Ahí usted diría, sí, pero él quiere. Él quería que su criado fuese curado, entonces él era egoísta. No. Este hombre, él no tenía solo un criado, él tenía varios, pero él podría descartar a este criado y colocar otro en su lugar, que iría a hacer lo que él le mandaba. Entonces, la fe de este centurión agradó a Dios porque él se enfocó, el centurión se enfocó su fe en Dios para ayudar, salvar a un hombre que sería descartable. Sobre la orientación de aquel centurión, porque el centurión era un soldado romano. Él estaba allí para mantener el orden, para mantener la dirección que Roma le mandaba, cobrar los impuestos, imponer la voluntad de Roma, el imperio romano, para con el pueblo de Israel. Entonces, él era un hombre de autoridad superior, pero él pensó con su siervo que estaba sufriendo terriblemente. Este es un detalle que vale la pena que usted piense. Y él dice más, él dice, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi tejado. Es verdad. ¿Cómo? Como un comandante incrédulo, dígase de paso, él era un comandante incrédulo. Entonces, él debería ser un ejercicio de su trabajo. Él debería ser rígido con sus soldados. Entonces, él sabía que no tenía ningún mérito, que no merecía nada. Qué bueno es esto, qué bueno. Él sabía que no merecía nada, que no era nadie. Entonces dijo, Señor, yo soy un pecador, yo soy realmente un pecador.
Yo reconozco que soy un pecador. Yo sé. Pero por causa de esto, no soy digno de que tú llegues debajo de mi tejado, Pero diga una palabra y mi criado ha de sanarse. Jesús, obviamente, él tiene que estar maravillado, porque esta es la verdadera fe, porque yo soy hombre sujeto a la autoridad, hombre de autoridad con autoridad. Y yo hablo esto para mis soldados. Hagan esto y lo hacen. Yo mando a matar y ellos matan. Yo mando a dejar con vida y ellos dejan con vida. Esta es la verdad. Él era un soldado, un comandante. Entonces, él tiene que ser rígido. Ahora, él dice, él exaltó la autoridad del Señor Jesús, al mismo tiempo que él se vio pecador, sin ningún mérito delante de nuestro Señor. Él también él valorizó la autoridad de la palabra de quien tiene autoridad, el poder de quien tiene la palabra para decir, haga esto, haga aquello, y las cosas suceden. ¿Usted entendió? Mi amiga, mi amigo. Él reconoció la autoridad de Jesús. Él reconoció la autoridad de Jesús y se vio en una condición semejante. Porque él era un hombre de autoridad. Él sabía lo que era el poder de una palabra. El poder de una palabra. Él sabía. Es claro que Jesús, él sabía que este centurión iría hasta él. Es claro que él sabía, tenía discernimiento para saber que este hombre iría a manifestar esta fe. Pero él quiso dejar registrado este hecho para que nosotros, seguidores, discípulos del Señor Jesús, vengamos a aprender la fe y no dejarnos llevar por la religiosidad, por la frecuencia de la iglesia. A veces la persona es frecuente en la iglesia y ella piensa que merece. Y otra que no es frecuente en la iglesia, cree, caramba, yo soy pecadora. Y vea, el pecador tuvo fe en la palabra de Jesús. Y el religioso, nosotros vemos mucho, no tiene fe para creer en aquello que Jesús habló. Tiene fe para estar en la iglesia, pero no tiene fe para ejercitar esa fe en la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Porque cuando él está hablando aquí de fe, cuando la Biblia habla aquí de fe, está uniendo la fe con obediencia, de la misma forma como Dios usó a Jesús. Jesús usó la palabra porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, sino tenga vida eterna. Quiere decir, el amor a la palabra de Dios, el amor de Dios está unido al verbo dar. Amar es dar. Amar es dar. Fue esto lo que yo he aprendido. Así, con fe, así como la fe está unida a la obediencia, si no hay obediencia, no hay fe.
No tiene nada que ver con sentir. Yo estoy sintiendo esto, yo siento fe. No, no existe esto. Quien cree, obedece. Quien no cree, no obedece. Esta es la realidad. Fe es una cuestión de obediencia, seguir aquello que está escrito. Por eso Dios habla. La palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que me da placer. La palabra de Dios significa la autoridad del Todopoderoso. Él envió la palabra y hasta la tierra que era sin forma y vacía, tuvo luz, tuvo vida, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Jesús sabía que este hombre, este centurión, este soldado, comandante, a pesar de pecador, él tenía una fe inteligente, una fe que era aplicable a su vida constante. Porque él decía, soldados, hagan esto, y ellos hacían. Entonces, él dijo, yo reconozco que tu palabra, en otras palabras decía, yo reconozco, el centurión dijo para Jesús, yo creo en tu palabra, envía una palabra, y mi siervo será curado. Entonces, dice aquí Jesús, dice el texto que se maravilló Jesús oyendo esto. Y dijo, le dijo a los que creían, en verdad os digo que ni en Israel encontré tanta fe. Y es esto lo que Dios busca en cada uno de nosotros. No es porque yo soy un predicador de la palabra de Dios, yo soy un siervo de Dios, que automáticamente yo tengo fe, yo estoy revestido de fe para hacer todo lo que yo quiero. No, nada de esto. Dios me ha dado fe, y la fe de acuerdo con mi capacidad de ministrarla. Pero es claro que esta fe es dirigida, viene de Él. ¿Se acuerda que hablamos ayer? Que es Dios quien opera en vosotros, tanto el querer como el realizar, según su buena voluntad. Yo no tengo toda esta fe que a mí me gustaría tener, pero la pequeña fe que me fue dada, yo busco multiplicarla. Yo busco que siga, pasarla, transferir para otras personas. Jesús está buscando personas así, personas que, sí, Señor, pero yo sé que soy pecador, yo sé que no merezco, pero envía una palabra, porque solo tu palabra es suficiente. Yo me quedo pensando, si Jesús encontrase muchos miembros de iglesias, incluso de la Iglesia Universal del Reino de Dios, encontrase a muchas personas que estuviesen en esta situación del centurión, y Jesús le dijera así, no, yo voy a su casa y le voy a curar. No, Señor, iba a buscar todas las condiciones para llevar a Jesús hasta su casa, llevar a Jesús hasta el hospital, llevar a Jesús hasta la prisión, hasta donde quisiera que hubiese una persona afligida, su ser querido afligido. Pero el centurión, que no tenía nada de religioso, tanto no merecía nada, que llegó al punto de decir, yo no soy digno de que entres debajo de mi tejado, pero yo creo en tu palabra.
Y esto agradó al Señor. Mi amiga, mi amigo, nosotros no somos dignos de nada delante de Dios, de nada. Lo que Él hace por nosotros es por su misericordia y compasión. Todavía, esta misericordia de Él para con nosotros no es porque merecemos, no es porque nosotros tenemos algo con Él. No, es por causa de la fe en la palabra de Él. El justo vivirá por la fe. Oseas dice allí, si no me equivoco, el justo vivirá por su fe. Entonces, usted tiene que vivir por su fe. Yo tengo que vivir por mi fe. Y esto es lo que nos justifica delante de Dios. Es esto lo que nos hace merecedores. Aquel centurión, él no era una persona merecedora. Él no merecía, pero se volvió merecedor cuando él creyó en la palabra de Jesús. Entendió, mi amiga y mi amigo. Entonces, no quede buscando en otras personas misericordia, compasión. Use su fe. ¿Usted no cree en Jesús? ¿Usted no cree en la palabra de Él? Si usted cree en Él, usted cree en la palabra de Él. Si usted cree en la palabra de Él, usted cree en Él. Y es más, usted cree que Él está vivo. Cuando nosotros creemos en Jesús, nosotros creemos que Él está vivo. Tan vivo como estuvo en la época que Él estuvo aquí, hace 2000 años atrás. No importa, yo no veo, no siento, no toco, pero yo creo que Él está vivo. Y Él le ve a usted, a mí, a cada uno de nosotros. Y Él atiende de acuerdo con esta fe, este tipo de fe que usted cree y espera. No es aquella persona que cree, pero queda buscando ver señales o sentir alguna cosa. No. Quien cree, espera algo y lo va a alcanzar. Esta es la realidad. Esta es la fe que agrada a Dios. Esta es la fe que nosotros le llevamos a las personas. No es una fe erudita, filosófica. No me importo con las palabras. A veces usamos palabras, términos que ni deberían ser usados. Pero nosotros queremos despertar la fe en la palabra del Creador. Cualquier sea su problema, su situación, use esa fe que usted tiene ahí, por menor que sea. Use esa fe, usted verá lo que Dios hará en su vida. Entonces, mañana estaremos hablando más al respecto de la fe que justifica, la fe que cura, la fe que libera, la fe que hace al corazón sosegar, la fe que trae la paz. Cuando nosotros usamos la fe inteligente, la fe en la palabra de Dios, nosotros somos perdonados y recibimos paz. Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.